Ahora hablaremos de las reglas de Róterdam. Introducción. Durante el último siglo, el transporte marítimo internacional ha experimentado una evolución que, impulsada por las nuevas tecnologías, parece una revolución. Resulta necesario dilucidar qué aportan y cuánto resultarían aplicables a las reglas de Róterdam en relación con nuestros instrumentos reguladores en vigor. Delimitación del ámbito de aplicación material. Se introducen nuevos aspectos en la regulación material y se le da una importancia notable a la autonomía de la voluntad contractual. Ello supone que los cambios materiales superan el concepto de ampliación en su sentido cualitativo y derivan hacia una nueva configuración cuantitativa que explica que el tratamiento de ese criterio sea más extenso y articulado de manera. Objeto y contenido de las reglas de Róterdam. La finalidad de las reglas de Róterdam se dirige hacia la consecución de un régimen uniforme en el sentido de un derecho material común para los Estados parte, en continuidad con los instrumentos anteriores para los contratos de transporte internacional de mercancía total o parcialmente marítimo. Un contrato de este tipo parcial incluirá necesariamente otros tramos que no se realicen por mar y por ende se afianzará la ampliación del tipo contractual que se venía reconociendo tradicionalmente en los instrumentos anteriores. La elaboración de este régimen uniforme pretende mejorar la seguridad jurídica y la eficacia en el transporte marítimo, así como abrir potencialmente el mercado. Delimitación del contrato internacional de transporte marítimo puerta a puerta. De modo que el nuevo concepto de contrato queda doblemente ampliado por la posible inclusión material de otros modos de transporte no marítimos y asimismo por la ampliación espacial o física que supone la expresión de un lugar. Estos requisitos exigen que debe situarse en algún estado parte, el lugar de recepción, el puerto de carga, el lugar de la entrega o el puerto de descarga. En definitiva, la magnitud de estos cambios introducidos es notoria y suponen una ampliación material de al menos doble alcance desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. En primer lugar y cualitativamente pueden señalarse dos cambios fundamentales, uno relativo al cambio de tendencia en el tratamiento de la responsabilidad del porteador y otro en relación al novedoso perfil multimodal que adquiere el transporte marítimo en el ámbito del transporte de mercancías en contenedores con las correspondientes consecuencias en materia de responsabilidad del porteador. En segundo lugar, y desde una perspectiva cuantitativa, se amplían los modos de transporte incluidos en el nuevo tipo, así como que se tratan de unas nuevas materias que no habían estado reguladas en los instrumentos anteriores. Ampliación de la responsabilidad del porteador. Básicamente, la innovación de las reglas de Róterdam consiste en la ampliación de la responsabilidad del porteador, tanto cualitativamente extensa a otros tramos no marítimos como cuantitativamente en el cálculo de importe tanto kilo como por uno. La ampliación de la responsabilidad del porteador en las reglas de Róterdam parte del establecimiento de un concepto amplio del porteador. Si acudimos al apartado primero del artículo 1 de las definiciones relativo a la figura del porteador, refiere genéricamente a la persona que celebra un contrato de transporte con En definitiva, esta responsabilidad ampliada del porteador en las reglas de Róterdam abarca todo el recorrido del transporte en su conjunto, no solo tramo marítimo internacional, sino también tramos terrestres, aéreos o por aguas interiores, lo que significa que el porteador es el responsable principal de este tipo de contratos en los que se traslada mercancía en la mayor parte de casos en contenedores de un lugar a otro. Nuevas materias incorporadas. Estas cuestiones se concretan en el funcionamiento de los conocimientos de embarque y las cartas de porte marítimo en relación con las obligaciones de las partes compradora y vendedora del contrato, el tratamiento de las entidades de financiación de las partes o la utilización de nuevas tecnologías en el contrato de transporte marítimo internacional. El capítulo tercero regula los documentos electrónicos de transporte. Los artículos 8, 9 y 10 se refieren específicamente al empleo y a la eficacia de los mismos, los procedimientos para su utilización y la sustitución de un documento de transporte negociable por uno electrónico. El capítulo 9 en los artículos 43 a 49 habla de la entrega de las mercancías en relación con la obligatoriedad de la aceptación de la entrega y la confirmación de la recepción de mercancías. Además, dado el carácter conflictivo derivado de los incumplimientos en esta materia y la complejidad de la resolución, no cabe sino aclarar la inclusión de un capítulo con especificaciones relativas a esto. Otra de las materias incorporadas se refiere a la transferencia de derechos que regula el capítulo 11 del convenio. El artículo 57 concreta los casos en los que se ha emitido un documento de transporte negociable o un documento electrónico de transporte negociable, limitando así la responsabilidad del mercader.
Autonomía de la voluntad contractual. El propio convenio determina la aplicación supletoria en el sentido de una imperativa y por ende dispositiva en contratos bajo determinadas condiciones con el objeto de proteger la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato. Así, los artículos 79 y 81 del convenio establecen preceptos en relación con la validez de las cláusulas del contrato, siempre que se respete la responsabilidad del porteador por daños en los supuestos de falta de buena fe negocial y diligencia debida por parte del porteador. Sin embargo, el carácter dispositivo de las reglas de Róterdam, que permitirían en supuestos específicos la exclusión de la responsabilidad del porteador, reviste un carácter claramente limitado de este. En este sentido, el amplio margen que otorgan las reglas de Róterdam a la autonomía de la voluntad por lo que se refiere a los contratos de volumen. Estos contratos se encuentran definidos en el artículo 1, párrafo 2 y cuentan con un régimen especial en el artículo 80 del texto. Materias excluidas. Según el artículo 6, en primer lugar se excluyen en línea regular los contratos de fletamento y otros contratos para la utilización de un buque. Y en segundo lugar, se excluyen los contratos de transporte en línea no regular cuando exista un contrato de fletamento o de utilización de buque o cuando no se haya emitido un documento, sea electrónico o no, de transporte. De modo que en relación con otros sectores del transporte internacional, subraya la prevalencia de dichos instrumentos para los casos de responsabilidad del porteador por daños o pérdidas de las mercancías con carácter particular y general. Para los casos de responsabilidad de los propietarios de los buques y por accidente nuclear, establece una suerte de cláusulas de orden público para los supuestos de avería gruesa. Específicamente, el artículo 85 sí realiza una exclusión concreta por razón de la materia relativa a los contratos de transporte de pasajeros y su equipaje a los que no se aplicaran las reglas de Róterdam. De modo que el convenio no resulte de aplicación al contrato de pasaje, esto es, al transporte marítimo de personas, que además y precisamente cuenta con su propia regulación específica a través de otro convenio. Regímenes especiales: el transporte sobre cubierta. Conviene señalar el régimen especial que establece el convenio para el transporte de mercancías en cubierta. Asimismo, tampoco puede plantearse como una exclusión, pues el propio texto lo que hace es autorizar la aplicación del convenio a esta modalidad específica de transporte y prevé la posibilidad de aplicación en su artículo 25. En consecuencia, la trascendencia de este régimen especial deriva de la circunstancia que supone la posibilidad de ampliar bajo determinadas circunstancias la responsabilidad de la figura del porteador. Ello sin que pueda incluirse bajo la perspectiva de la ampliación general de la responsabilidad del porteador a la que se ha hecho referencia, sino bajo la consideración de un régimen especial. Delimitación del ámbito de aplicación personal. Se interpreta que la eficacia de las reglas de Róterdam es erga omnes, lo que implica que, una vez el convenio sea aplicable por un Estado, lo aplicará siempre y en todo caso, de modo que todo elemento personal resulta intrascendente a estos efectos: nacionalidad del buque, del porteador o del porteador efectivo. La internacionalidad objetiva se formulará subjetivamente, teniendo en cuenta la voluntad de las partes. En otras palabras, los lugares de carga previstos en el contrato más que los efectivos, si bien de habitual coincidencia por lo que respecta a los lugares de carga y al de emisión del conocimiento de embarque. Consecuentemente, prevalece lo dispuesto en el conocimiento de embarque para determinar si se trata de un Estado parte del convenio, circunstancia que vincula elementos de territorialidad como condiciones de aplicabilidad del convenio y que afecta de manera excluyente a la delimitación personal del ámbito de aplicación. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el convenio lo aplicarán los Estados parte que hayan manifestado su consentimiento en obligarse mediante ratificación, aceptación u aprobación por los Estados signatarios o mediante adhesión si se trata de otros Estados. El artículo 93 del convenio prevé la participación de las organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados y con competencias atribuidas para ello, con una referencia implícita, entre otras, a la Unión Europea. Esta participación se concreta en la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al convenio. Finalmente, otra particularidad a señalar desde el criterio de delimitación del ámbito de aplicación ratione personal es que, pese a que está prohibido formular reservas a las reglas de Róterdam, existe la posibilidad para los Estados contratantes de presentar declaraciones en relación con las cláusulas de jurisdicción y las de arbitraje comercial internacional establecidas en el convenio. Se producen interacciones entre las posibles iniciativas de los Estados firmantes que tienen efectos en las materias incluidas, hecho que de algún modo y desde la perspectiva de los Estados convierte en dispositiva la operatividad de dichas cláusulas, valorando la dificultad en su negociación y las reticencias que podrían suponer para la ratificación de los Estados.
autonomía de la voluntad contractual. El propio convenio determina la aplicación supletoria en el sentido de una imperativa y por ende dispositiva en contratos bajo determinadas condiciones con el objeto de proteger la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato. Así, los artículos 79 y 81 del convenio establecen preceptos en relación con la validez de las cláusulas del contrato, siempre que se respete la responsabilidad del porteador por daños en los supuestos de falta de buena fe negocial y diligencia debida por parte del porteador. Sin embargo, el carácter dispositivo de las reglas de Róterdam, que permitirían en supuestos específicos la exclusión de la responsabilidad del porteador, reviste un carácter claramente limitado de esta. En este sentido, el amplio margen que otorgan las reglas de Róterdam a la autonomía de la voluntad por lo que se refiere a los contratos de volumen. Estos contratos se encuentran definidos en el artículo 1, párrafo 2 y cuentan con un régimen especial en el artículo 80 del texto. Materias excluidas. Según el artículo 6, en primer lugar se excluyen en línea regular los contratos de fletamento y otros contratos para la utilización de un buque. Y en segundo lugar, se excluyen los contratos de transporte en línea no regular cuando exista un contrato de fletamento o de utilización de buque o cuando no se haya emitido un documento, sea electrónico o no, de transporte. De modo que en relación con otros sectores del transporte internacional, subraya la prevalencia de dichos instrumentos para los casos de responsabilidad del porteador por daños o pérdidas de las mercancías con carácter particular y general. Para los casos de responsabilidad de los propietarios de los buques y por accidente nuclear, establece una suerte de cláusulas de orden público para los supuestos de avería gruesa. Específicamente, el artículo 85 sí realiza una exclusión concreta por razón de la materia relativa a los contratos de transporte de pasajeros y su equipaje a los que no se aplicaran las reglas de Róterdam. De modo que el convenio no resulte de aplicación al contrato de pasaje, esto es, al transporte marítimo de personas, que además y precisamente cuenta con su propia regulación específica a través de otro convenio. Regímenes especiales: el transporte sobre cubierta. Conviene señalar el régimen especial que establece el convenio para el transporte de mercancías en cubierta. Asimismo, tampoco puede plantearse como una exclusión, pues el propio texto lo que hace es autorizar la aplicación del convenio a esta modalidad específica de transporte y prevé la posibilidad de aplicación en su artículo 25. En consecuencia, la trascendencia de este régimen especial deriva de la circunstancia que supone la posibilidad de ampliar bajo determinadas circunstancias la responsabilidad de la figura del porteador. Ello sin que pueda incluirse bajo la perspectiva de la ampliación general de la responsabilidad del porteador a la que se ha hecho referencia, sino bajo la consideración de un régimen especial. Delimitación del ámbito de aplicación personal. Se interpreta que la eficacia de las reglas de Róterdam es erga omnes, lo que implica que, una vez el convenio sea aplicable por un Estado, lo aplicará siempre y en todo caso, de modo que todo elemento personal resulte intrascendente a estos efectos, nacionalidad del buque, del porteador o del porteador efectivo. La internacionalidad objetiva se formulará subjetivamente, teniendo en cuenta la voluntad de las partes. En otras palabras, los lugares de carga previstos en el contrato más que los efectivos, si bien de habitual coincidencia por lo que respecta a los lugares de carga y al de emisión del conocimiento de embarque. Consecuentemente, prevalece lo dispuesto en el conocimiento de embarque para determinar si se trata de un Estado parte del convenio, circunstancia que vincula elementos de territorialidad como condiciones de aplicabilidad del convenio y que afecta de manera excluyente a la delimitación personal del ámbito de aplicación. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el convenio lo aplicarán los Estados parte que hayan manifestado su consentimiento en obligarse mediante ratificación, aceptación u aprobación por los Estados signatarios o mediante adhesión si se trata de otros Estados. El artículo 93 del convenio prevé la participación de las organizaciones regionales de integración económica constituidas por Estados y con competencias atribuidas para ello, con una referencia implícita, entre otras, a la Unión Europea. Esta participación se concreta en la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al convenio. Finalmente, otra particularidad a señalar desde el criterio de delimitación del ámbito de aplicación ratione personal es que pese a que está prohibido formular reservas a las reglas de Róterdam, existe la posibilidad para los Estados contratantes de presentar declaraciones en relación con las cláusulas de jurisdicción y las de arbitraje comercial internacional establecidas en el convenio. Se producen interacciones entre las posibles iniciativas de los Estados firmantes que tienen efectos en las materias incluidas, hecho que de algún modo y desde la perspectiva de los Estados convierte en dispositiva la operatividad de dichas cláusulas, valorando la dificultad en su negociación y las reticencias que podrían suponer para la ratificación de los Estados.